Bueno, agradecidos al Señor, amén. Bienvenidos a todos, en el nombre del Señor Jesucristo. Vamos a ir a la palabra del Señor, vamos a orar primeramente. Ore por un servidor. Ayer fue un día muy intenso, estoy un poquito cansado y pido que necesito claridad de parte del Espíritu Santo y que pueda predicar reposadamente con el poder de Dios, amén. Así que en esta mañana vamos a confiar toda nuestra vida delante del Señor. Amén. Oren por un servidor y oren por su corazón también en esta mañana. Padre amado, te damos gracias por este día. Nos permites estar de nuevo juntos. Qué gozo, Señor, hay en nuestra vida de ver a tu pueblo reunido en torno a tu palabra y poder ser expuestos a ella con claridad, con sencillez, sabiendo que eres tú el que nos hablas. Pedimos que seas tú el que nos hables, porque necesitamos de tu santa palabra. Por eso pedimos por la vida de este torpe predicador que necesita el poder, la luz de tu Santo Espíritu, para poder predicar la palabra con denuedo y que corra en este lugar y sea glorificada. Mis hermanos vienen a escuchar tu palabra. Así que pido, Señor, que en esta mañana sus corazones también sean preparados, juntamente con el mío, para poder escuchar lo que tú quieres decirnos. Estamos delante de ti, Señor. Por eso te podemos pedir perdón de nuestros pecados, de nuestras faltas, nuestros errores, todas aquellas cosas que cometemos delante de ti. Que en esta mañana de domingo podamos contemplar tu palabra y tu palabra tenga la obra eficaz de tu Espíritu, aplicándola en nosotros para que podamos vivir de acuerdo a ella. Padre, gracias en esta mañana. Oramos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Bueno, gloria a Dios. Una simple pregunta, y espero que digan que sí, es si hoy te has vestido. Y no me refiero a ropa física, sino a tu vestimenta espiritual. Espero que cada día estés vestido de esta armadura que Dios ha puesto en ti, que puedas vestirte del nuevo hombre que es creado según Dios y que podamos vivir de acuerdo a estas vestimentas que Efesios nos ha estado hablando en varios textos acerca de cómo estar vestidos para esta batalla espiritual que enfrentamos diariamente. Así que si te has puesto hoy la coraza de justicia que Dios te ha dado para proteger las partes vitales de tu vida espiritual, bien vas a afrontar tu día a día porque estás revestido de aquello que Dios te ha dado para que lo vivas. Y si no te has vestido de toda armadura de Dios, déjame decirte que en medio de un mundo lleno de confusión moral y ataques espirituales que sufrimos, estamos luchando contra un enemigo que sabe que le queda poco tiempo. Quiero decirte en esta mañana, querido hermano y hermana, que necesitas la armadura de Dios que Él ha provisto. Así que en el centro de esa armadura está la coraza de justicia, la cual vamos a hablar en esta mañana. Dice el verso 14 del capítulo 6 de Efesios: estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de la justicia. Ahora, cada parte de la armadura es, como bien enfocábamos la semana anterior, es una parte donde la vida de Cristo se manifiesta en nuestra vida. Así que la coraza de justicia es aquello que Cristo nos ha otorgado por medio de su Espíritu para que podamos vivir de acuerdo a la justicia práctica en nuestra vida diaria. Así que cada pieza de esta armadura es una vida que ha sido redimida por Cristo, que vive revestida de Cristo, que está llamada a imitar a Cristo. Dice R.C. Sproul: justicia no es algo que añadimos a nuestra fe, sino la evidencia visible de una fe verdadera. Es una realidad, ¿verdad? El reflejo de que hemos sido justificados es que el proceso de nuestra santificación va aplicándose a una vida cada vez más justa. Vamos creciendo en el carácter de Cristo. Una es la justificación
por la fe, esa justicia que por medio de creer en Cristo se nos otorga para estar justificados delante de Dios. Y otra es la justicia como un fruto del Espíritu Santo en la vida del creyente, que como la santificación progresiva va en aumento. Vamos creciendo en carácter justo a medida que nos santificamos por la obra del Espíritu. Y esta es la que Pablo nos está llamando a aplicarla en nuestra vida, a vivirla en nuestra vida, para estar firmes ante los ataques del diablo. Porque esta coraza que Pablo está hablando no solamente nos protege, sino que nos está transformando cada aspecto de nuestra vida, ajustándonos cada vez más a la justicia de una vida entregada a Dios. Y eso es importante que hoy lo sepamos, que entendamos lo que esta coraza de justicia es para el creyente. Si queremos estar firmes ante las insidias, acechanzas del enemigo, hablemos del cinto de la verdad y también hablamos de la coraza de justicia como una defensa espiritual ante los ataques que el enemigo lanza contra la vida de los creyentes. ¿Qué es esta coraza? En el contexto militar romano, protegía las partes vitales del soldado, de tal manera que lo protegía ante los ataques del enemigo, de forma que las partes vitales estuviesen cubiertas para que esos ataques fueran de alguna manera parados, o ¿cómo diríamos la palabra? ¿Cómo? Para que no fuesen mortales, sino fuesen débiles, sino que para que no atravesase las partes vitales del cuerpo del soldado. Así que era una superficie de cuero gruesa, un material fuerte, pero también tenía hasta huesos de animales puestos para que fuesen intervenido todo ataque que el enemigo quisiera hacer contra sus partes más vitales. Era difícil de atravesar y no tocaban en muchas ocasiones las partes vitales de los soldados. Así que es importante para la vida de un soldado de aquel tiempo que tuviese una coraza, hoy lo podríamos llamar un chaleco antibalas, para que no tocase las partes vitales, ¿verdad? Usted ha visto la parte, los policías cuando van a hacer algo que realmente lo requiere, se ponen esos chalecos. Así que el soldado cristiano está llamado a proteger sus partes más vitales para afrontar esta lucha espiritual. Así que, hermanos, estamos llamados a ponernos la coraza de justicia. A medida que los creyentes viven con fidelidad en comunión con Jesucristo, la justicia del Hijo de Dios produce en ellos justicia práctica. Debemos de crecer en la justicia práctica. Nuestro amado Señor Jesucristo dice: buscad el reino y su justicia. Es un llamado a buscar, es un llamado a vivir, es un llamado a tener como prioridad, es un llamado a los creyentes que pueden manifestar este fruto por la obra santificadora del Espíritu. El mundo de hoy busca la justicia de otras maneras que las Escrituras nos enseñan a los creyentes. Así que esta justicia no es la justificación, la justicia posicional, sino la justicia como fruto de esa justificación en nuestra vida diaria. Vamos a verlo cómo realmente la justicia, ese fruto de justicia, va hablándose por medio de Efesios. Y Pablo ahora está culminando su mensaje a los hermanos de Éfeso para que puedan ver que aquello que habló como fruto ahora les sirve como protección ante las insidias y acechanzas del diablo. Así que en el contexto espiritual, Pablo en este texto se refiere a una justicia que protege nuestro interior contra la acusación, contra el pecado y contra el autoengaño. Es muy importante
saber lo que está hablando como fruto de justicia. ¿A qué justicia hace referencia esto? Si lo vemos en su contexto, que es lo que estamos viendo, porque Pablo no es un caso aislado de lo que está hablando ahora como coraza de justicia, porque lo ha hablado y en el contexto lo ha hablado, y va en van en 2 versículos de la carta, hablando de que la evidencia de la justicia es un fruto manifestado del Espíritu Santo. Una persona no regenerada, una persona que no pertenece a Dios, es imposible que este fruto esté en él. Esto es a causa de esa obra santificadora del Espíritu Santo que ha hecho a las personas nuevas con frutos evidentes de esta nueva naturaleza. Miren el versículo 4:24. Dice así la palabra del Señor. Vuelve a hablar de vestimentas y vestidos del nuevo hombre, que es creado ¿qué? Según Dios, en la justicia y en la santidad de la verdad. Y ahora nos vuelve a decir el versículo 9 del capítulo 5, dice, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad y justicia y verdad. Por lo tanto, Pablo en su carta, hablando de la justicia, está hablando de una justicia práctica, la cual va creciendo a medida que nuestra santificación progresiva va en aumento. Así que en esta mañana vamos a contemplarlos desde aquí. Así que quiero que entiendan que la acusación de Satanás ante el trono de Dios para sus escogidos no sirve. Dice Romanos 8:32. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Si Dios es el que justifica. Porque Dios es el que justifica por medio de la fe en su Hijo. Así que esa justicia no es algo que usted pueda ganar. La ha conseguido Cristo y ha sido aplicada a su vida por medio de la fe. Pero ahora el creyente verdadero, quien tiene la obra del nuevo nacimiento en su vida, está llamado a vivir una vida justa, aplicando la palabra de Dios constantemente a su vida. Dice Miguel Núñez, la vida del creyente debe de ser la expresión visible de la justicia que ha sido implantada por Dios. Es un fruto inevitable. Es un fruto que será tangible. Es un fruto que se mostrará en la vida que realmente ha sido salvada por Cristo. Porque esta justicia, de forma práctica, no es un fruto natural. Es un fruto de la nueva naturaleza que el Espíritu Santo ha traído a la vida de aquellos que estaban muertos antes en delitos y pecados, pero que ahora les han sido dada vida juntamente con Cristo. Aquellos que han renacido de Dios. Son aquellos que tienen por fruto una vida de justicia práctica, que va en crecimiento, va en el desarrollo de nuestra vida santificadora. Así que en esta mañana, en su contexto, vamos a ver varios puntos y uno de ellos se encuentra en el capítulo 4, versículo 4, una vida creada para la justicia, para vivir como es justo. Vuelve a hablar Pablo en este texto, versículo 24, acerca de vestirnos del nuevo hombre. Pablo usa esa metáfora constantemente para hablar de la vieja naturaleza y de la nueva naturaleza, de vestíos, despojaos del viejo hombre. Habla de quitarse vestimentas viejas y ponerse unas nuevas, aquellas que no son otorgadas por nuestros esfuerzos, son vestimentas donde estamos revestidos de Cristo. Dice, y vestíos del nuevo hombre que es creado según Dios, habla Pablo en este texto. Creado según Dios, en la justicia, en la santidad y en la verdad. Él habla de que nos vistamos de esto, de justicia, de santidad y de verdad. Y Pablo quiere mostrar que este fruto es un fruto tangible de una persona que ha nacido nueva. Así que en el nuevo nacimiento el Señor hace personas nuevas. ¿Sí? El Señor no ha venido a reformar la vida, como si de un maquillaje se tratase. Él no ha venido a maquillar la vida del ser humano.
Él no ha venido a maquillar la vida del pecador. Él ha venido a hacer personas nuevas que se conforman a la imagen de su Hijo. Esa imagen va en crecimiento. A la medida empieza nuestra conversión, finaliza cuando entremos en gloria, que seremos transformados a la imagen completa de su Hijo. Seremos transformados. Hasta nuestro cuerpo será transformado a la semejanza del de Cristo. De tal forma que el modelo que nosotros seguimos en nuestra vida es Cristo. Así que la justicia, claro, ¿quién cumplió toda justicia? Nuestro amado Señor Jesucristo. Aún en su bautismo. ¿Recuerdan? Deja Juan que se cumpla toda justicia. Porque toda justicia de Dios ha sido cumplida por Él. Así que una vida práctica de justicia es vivir al diseño y al modelo de la imagen perfecta del hombre perfecto. ¿Quién es? Cristo Jesús. Así que el nuevo nacimiento, el Señor hace personas nuevas. Él no quiere maquillar tu vida. Él no quiere reformar alguna cosa en ti. Él ha transformado tu vida. Ha perdonado todos tus pecados y te ha hecho una criatura nueva. Un nuevo nacimiento. Lo estamos viendo en Efesios capítulo 2, versículo 1 y 2, o hasta el 4 dice, y Él os dio vida. ¿En qué condición estábamos nosotros? Muertos. Y en esa condición Dios no nos dio vida. O sea que no es maquillarnos, no es reformarnos, es impartir vida a gente que está muerta. ¿En qué? En sus delitos y en sus pecados. Dice, los cuales anduvisteis en otro tiempo, porque esta es la vida que antes vivíamos. Vivíamos en nuestros delitos y pecados. Mas ahora por esa vida ha pasado de muerte a vida. Ya no vivimos como antes vivíamos. Dice, en otro tiempo, conforme a la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. ¿Quién es? Satanás. Dice, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Hay un espíritu diabólico, satánico, de los ángeles caídos que opera sobre aquellos que no son de Cristo. Por lo tanto, ellos, las acechanzas del diablo, no les afecta, no pueden verlo porque viven bajo esa corriente, viven bajo ese sistema diabólico en el cual viven su vida, en borracheras, en concupiscencias, en toda clase de pecados. Pero los creyentes han pasado de esa vida, de esa muerte, a esa vida, a una nueva vida. Por eso Pablo dice que anduvimos como un tiempo pasado. Ahora la vida del creyente ha sido hecha nueva. Por eso la necesidad de creer en Cristo para ser justificado y perdonado. Porque no hay vida lejos de Cristo. Dice, entre los cuales también todos nosotros vivíamos en otro tiempo los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza, ¿qué? Hijos de ira. Ahora somos hijos justificados, pero ya no somos hijos de ira. Y dice el 4, que marca la diferencia en todo esto. Pero Dios, que es rico en misericordia. Eso es lo que ha marcado la diferencia en la vida de los creyentes, la misericordia de Dios. Amén. Así que esa es nuestra, por causa de nuestra naturaleza pecaminosa heredada de Adán, nacemos bajo la ira de Dios. Pero en Cristo, esa imputación de la ira de Dios, aquellos que han creído, es quitada y es aplicada la justicia de Cristo. De tal forma que el versículo 24 habla de una nueva creación. Y en el contexto teológico de las Escrituras, en Génesis 1:26, utiliza también la palabra creados a la imagen de Dios. El hombre y la mujer fueron creados a la imagen y semejanza de Dios. Pero vemos que esa imagen ha sido dañada por el pecado, de tal forma que ahí vemos la realidad del fruto de cada ser humano. Está alejado de Dios por causa de su pecado. Mas ahora Cristo ha arreglado ese asunto que teníamos de enemistad con Dios y nos ha hecho nuevas criaturas. Ya no somos hijos de ira,
Somos hijos justificados, adoptados en la familia de Dios. Y esto es una obra de Dios. Creación nueva de Dios son los creyentes. El Señor en Ezequiel 36, 26 dice, daré un corazón nuevo. ¿Quién lo dará? Dios mismo. Y el 27 dice, pondré mi espíritu en vosotros. ¿Quién lo pondrá? Dios mismo. Y haré que ande en mis ordenanzas y en mis estatutos. Dios promete una nueva vida a los que Él salva. Y esa nueva vida manifiesta un fruto tangible y evidente, porque es Dios mismo obrando en la vida de los creyentes. Juan 3 dice, habla de un corazón nuevo a Nicodemo, le dice que es necesario nacer de nuevo y habla de una nueva creación. Eso es lo que está enfocando las Escrituras. En esta obra de creación nueva, Dios imparte su espíritu, de tal manera que el creyente no queda sin fruto. Porque el fruto evidente de que hemos sido salvados es mostrado por la obra del Espíritu Santo en nuestra vida. Segunda de Corintios 5, 17 dice, si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Así que no solamente somos reformados, no solamente Dios nos ha maquillado, no nos ha maquillado, no se nos arregla algún aspecto de nuestra vida moral, no simplemente son algunos pecados que dejamos de hacer, es una vida transformada por el poder de Dios en Cristo. Así que es una nueva creación hecha por Dios mismo. No es un arreglo externo, es una creación espiritual donde Dios hace a las personas nuevas. Y si no eres una persona nueva, te llamaría a considerar de nuevo el llamado del Evangelio. Porque la evidencia de que hemos sido salvados por el Evangelio es tangible en el fruto de una vida nueva. Así que Pablo nos muestra aquí que el fundamento de esta justicia como fruto es el resultado de Dios en la vida que Él ha levantado entre los muertos. Una vida nueva. Es una vida, esa nueva vida es mostrada en este contexto como una vestimenta. Es como algo habitual que un creyente vive, se pone, se viste de ella. Y aquí está enfocando Pablo que esta justicia no es autojustificación, sino es que es una evidencia de haber sido justificados. Es el reflejo de una vida nueva que refleja el carácter justo de Dios. Vamos conformándonos a esa imagen. Vamos conformándonos a una vida que se ciñe a Cristo. Es un fruto. Así que vestirse del nuevo hombre implica vivir cada vez más una vida justa, no perfecta, pero sincera y obediente, como fruto de haber nacido de Dios. Amén. Disculpen que me vea un poco de agua. Vivimos en una época, hermanos, donde la justicia se redefine constantemente, ¿sí? Hay mucha gente luchando por causas justas, que ellos consideran justas, y aún vemos iglesias involucradas en la justicia social, queriendo buscar justicia en este asunto, en el otro asunto, y buscando asuntos donde ellos puedan involucrarse para mostrar que esa causa necesita justicia. El hombre no ha sido vivificado para luchar por esa causa de justicia. Porque entonces estaríamos luchando por todo lo que sucede en el mundo, porque son cosas injustas lo que está sucediendo en este aspecto. El creyente debe de estar viviendo en su propia vida, una vida justa, que se ajusta a las verdades de la palabra de Dios, a los mandatos justos y obediencia a lo que Dios ha establecido. El hombre busca en un sentido la justicia, aún en su naturaleza caída. Pero el hombre caído no puede vivir de una manera justa. Es imposible.
por causa de la injusticia. Así que en esta mañana vamos a comprender que nuestra justicia práctica es una vida santificada y entregada a Dios por su Espíritu que forma a Cristo en nuestra vida. A eso Pablo le llama vivir la vida en obediencia a la fe. De eso se llama la justicia práctica, ese fruto, vivir obediente a una vida coherente con la fe que decimos procesar y a los mandatos de Dios en nuestra vida. ¿Podemos ver esta justicia reflejada en la relación con Dios? ¿Sí? Afecta a nuestra relación con Dios consideradamente. Dice del versículo 17 al 24, dice, esto pues digo y requiero en el Señor, que no andéis más como andan los otros gentiles, en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos a la vida de Dios, por la ignorancia que hay en ellos, por la dureza de su corazón. ¿Qué hacíamos cuando éramos ajenos a la vida de Dios? Vivíamos en la vanidad de nuestra mente, entregado a toda clase de pecados. Pero dice el 20, mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñado tal como la verdad que está en Jesús. Dice el 22, que os despojéis en cuanto a la pasada manera de vivir del viejo hombre que está corrompido conforme a los deseos engañosos y renovaros en el espíritu de vuestra mente. ¿Se dan cuenta? Ahora hemos sido despertados para vivir una vida nueva delante de Dios, pero no solamente con relación a Dios. Esa vida justa debe de ser también aplicada en nuestra relación con nuestro prójimo. Y esto se encuentra en el versículo 25 al 32. Por lo cual, leemos el 24, y vestidos del nuevo hombre, que es creado según Dios, en la justicia y en la santidad de la verdad. Por lo cual, debido a eso, dejando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo. Eso es justicia práctica, ¿sí? Abandonando la mentira y hablando verdad cada uno con su prójimo. Sigue diciendo, porque somos miembros los unos con los otros. Airaos, pero no pecáis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba dice, no hurte más. Pero es que el simple hecho no es una forma ética o moral restaurada, sino que la vida transformada va mucho más allá. Si antes yo a mi prójimo le robaba y le hurtaba y quería toda clase de mal contra él, ahora ya es que esa nueva vida no solamente dice que no robe, sino que dice, haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga con qué compartir con la necesidad de los demás. Ahí está la justicia aplicada a nuestra vida. No simplemente dejamos de robar, nos ganamos nuestro sustento con nuestras manos y que lo que ganemos de forma generosa podamos ayudar a los demás. Eso es aplicar la justicia de Dios en nuestra vida. No simplemente el hecho legalista y moral de dejar las cosas, de no hacerlas, sino implica ir mucho más allá, demostrar una justicia que va de acuerdo a la voluntad perfecta de nuestro Dios. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación. Ya no solamente es dejar de decir palabras feas, sino de lo que hablemos sea para edificar a otros, a fin de dar gracia a los oyentes. No contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados, ¿ves? Para el día de la redención. Quitad de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia. Sea quitado de vosotros así como toda malicia. ¿Ven? Habla de apartar unas cosas, pero de obrar de otras. Antes que, sed benignos los unos con los otros, misericordiosos, perdonándoos los unos a los otros, como también Dios os perdonó en Cristo. No simplemente es una implicación de abandono de pecado, sino vivir de acuerdo a ese perdón y a ese fruto tangible de una vida que se sujeta a la voluntad de Dios, hermano. ¿Cómo son nuestras vestimentas? ¿Hay honestidad? ¿Hay fidelidad? ¿Hay compasión por otros? ¿Vivimos con integridad? ¿Rechazamos lo oculto?
vivimos vidas íntegras que se preocupan por los demás. No solo debemos de decir, sino lo que hacemos testifica quiénes somos. Por eso el fruto tangible será justicia. No solamente hablamos de justicia, sino que vivimos de acuerdo a esa justicia. No simplemente son palabras, es hechos, porque es la imagen del Hijo de Dios la que está siendo formada en nosotros. Cada área de nuestra vida es un blanco donde Satanás quiere apuntar. Y esta justicia nos protege contra las acechanzas del diablo. Dice John Stott, justicia bíblica no es simplemente evitar el mal, sino hacer el bien con rectitud y verdad. No es simplemente dejar hacer algo, sino también corresponde a revestirte de Cristo y actuar como Cristo ante todas las situaciones de tu vida, de manera que esa justicia sea algo práctica y vivida en la vida de cada creyente. El siguiente punto se encuentra en capítulo 5, versículo 9, y dice Pablo, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad y justicia y verdad. ¿Se dan cuenta que el 24 y el 9 son muy similares? Dice, vestido del nuevo hombre que es creado según Dios en la justicia y en la santidad de la verdad. Y el 9 dice, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. ¿Se dan cuenta? Cómo realmente Pablo está apuntando a una clase de vida que corresponda a esa nueva naturaleza. Es que es viviendo esa nueva naturaleza cuando las insidias del diablo son paralizadas. Es viviendo la nueva naturaleza en Cristo, esa nueva vida, cuando el ataque del enemigo tiene menos fuerza sobre nosotros. Porque no tendrá con qué acusarnos, no tendrá con qué señalarnos, no tendrá con qué perseguirnos, porque estamos callando el mal con el bien. Así que el fruto de estar en Cristo es justicia, es vivir una vida justa, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. Y Pablo sigue desarrollando su punto temático. ¿Se dan cuenta la similitud de estos dos versículos? Es porque algo está hablando Pablo. Es porque una vida bien vivida, como un creyente verdadero, no dará lugar ni oportunidad al diablo para que gane ventaja. Por eso dice en el capítulo 4, más hacia adelante, el versículo cuando dice el 26, dice, airaos pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, dice el 27, y deis lugar al diablo. Porque el enojo, el pecado en nuestra vida da oportunidad al diablo con sus acechanzas, con sus artimañas, para ganar ventaja sobre la vida de los creyentes. Por lo tanto, si nosotros vivimos una justicia práctica en toda nuestra vida contra todas esas acechanzas, nos sirve para guardar nuestros órganos más vitales y salir vencedores y estar firmes ante todo ataque de esta lucha que tenemos, no contra carne ni sangre, sino contra todo principado y potestad. La tendencia del ser humano cuando somos atacados por otras personas, y como bien hablábamos en las anteriores prédicas, Satanás usa a sus agentes, a sus personas que viven bajo este sistema caído para atacar a los creyentes, ¿sí? Si nosotros vivimos de acuerdo a la justicia de Dios, en vez y entendemos que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, cuando hayan personas que hablen mentiras, que nos insulten, cumpliremos los mandatos de Dios. Dice, cuando os hieran una mejilla, poned la otra. El asunto es ese. Ese es el asunto, vivir a Cristo de esa forma. Hacer vencer el mal con el bien. Vivir vidas que se ajusten completamente a la justicia de Dios. Pero si nosotros respondemos mal por mal, realmente van a haber muchas acusaciones sobre nosotros. Pero nosotros no estamos llamados a mostrar ese fruto. Estamos llamados a mostrar un fruto de justicia, un fruto de bondad, un fruto que muestre la santificación que Dios ha hecho en nuestra vida para que no tenga el diablo con que acusarnos.
es vivir conforme a los estándares de Dios. Pablo no baja el estándar de lo que Dios ha diseñado para nuestra vida, el 5:1. Sed, pues, imitadores ¿de quién? De Dios. Esa es la imitación más elevada a la cual nosotros nos debemos. Es imitar a Dios en cuanto a este respeto. La justicia aquí se refiere a vivir conforme al estándar de Dios, porque la imagen clara a imitar, ¿quién es? La de Dios. Y debe de ser reflejada. Hay unas versiones que pierden el sentido de este mandato, sed pues imitadores de Dios. Es decir, hay una versión que es la versión de la palabra, el mensaje de Dios para mí, dice, ¿cómo dice? Procuren parecerse a Él, como si fuese una opción, o como si fuese un intento, y pierde fuerza el mandato, porque no es tan imperativo. Está como una opción a la cual tú puedes acceder. Puedo decidir hacerlo o no hacerlo, pero aquí es un imperativo, aquel que es de Dios, sea imitador de Dios. Y más hacia adelante, la muestra de que somos la imitación de Dios es mediante el fruto de su Espíritu. No son esfuerzos, es la vida de Dios mismo en nosotros, reflejando el carácter de Dios mismo en cuanto a todos los asuntos de nuestra vida. Así que nuestra vida está llamada a vivir una vida justa. Amén. Hay textos que hablan de la integridad de Job, considerado mi siervo Job, justo, temeroso. Los padres de Juan el Bautista hablan de que son justos, porque son personas que realmente, justificadas por la fe, viven centradas en lo que es justo delante de Dios. Así que esta justicia confirma que somos de la luz. En el mismo contexto Pablo lo dice el versículo 9, porque el fruto de justicia es en toda bondad y justicia y verdad. Ahora dice, comprobando lo que es agradable al Señor, dice el 10, dice, y no seáis partícipes de las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien redarguirlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en lo oculto. Así que cuando vivimos en integridad, vivimos en amor, vivimos en verdad, estamos siendo protegidos por la justicia de Dios en nuestra manera de vivir. Dice así, Clive Ferguson dice, la santidad no es solo protección contra el mal, sino un arma contra el engaño de Satanás. Así es. Debemos de vivir vidas prácticas. Primera de Juan, en las palabras de Juan serían, Primera de Juan 3:7, el que hace justicia es justo como Dios es justo. Estamos llamados a vivir una vida justa. Ahí es donde hacemos declaración del capítulo 6, versículo 14, que hay una necesidad de defensa para el corazón, para nuestras partes vitales y en la justicia. La coraza de justicia cubre nuestra vida, protege nuestra vida, porque Satanás busca herirnos y busca herirnos donde más duele. Así, hermanos, tenemos de pensar que vivimos en un mundo que vive olvidado de esta batalla. Y aún muchos creyentes viven olvidando esta gran batalla que enfrentamos. Los ángeles caídos van detrás de los creyentes, van detrás de la iglesia. Y si no hay una vida justa y recta, que es fruto tangible de su espíritu, habrá muchas batallas que estemos perdiendo nuestra vida. Así que el llamado es a estar firmes. Pablo está llamando a los creyentes a estar firmes. ¿Y cómo estoy firme? Con la coraza de justicia. Entre tantas de la armadura, de tantas cosas que habla de la armadura, una de ellas es la coraza de justicia. Y Pablo está cerrando esta carta para ayudar a los creyentes de Éfeso a vivir esta batalla y estar firmes. Y la vida justa es algo que protege nuestra vida de todas esas acechanzas. No es una guerra política lo que usted está enfrentando. No está basada en sus emociones. No está basada en la ética.
Es una guerra espiritual contra enemigos y fuerzas invisibles que van a por usted. Pero Dios no te deja desnudo. Te ha equipado bien. Empezábamos esta mañana con la pregunta, ¿te has vestido hoy? Y espero que todos nos hayamos vestido, pero no con esa, no simplemente nuestra vestimenta natural, sino con la espiritual, porque estamos en ataque constante. Dios no te ha dejado desnudo, te ha equipado bien. Dice Martin Lloyd Jones, nuestras obras no son escudo suficiente contra el maligno, pero la justicia de Cristo es una coraza que no puede ser atravesada. Dice, ante este ataque, cuando el diablo acuda a acusarnos, nosotros mismos, al conocer la justicia que no es nuestra propia, sino la de Cristo, debemos de saber que esa acusación debe de ser nula por causa de la justicia de Cristo en nosotros. Vamos concluyendo, y es que tenemos la necesidad de una justicia práctica. Y esta es la justicia, que se evidencia por el fruto en nuestra vida. Esa justicia se aplica en nuestra vida por medio de una vida santificada. Nos podemos ajustar a la vida y a las demandas de Dios ahora en Cristo por esa obra santificadora. Si no hay santidad en nuestra vida, no puede haber vida práctica cristiana. Es imposible. No podemos tener nuestra vida espiritual abandonada. La santificación va de la mano de todo este fruto tangible. Va en aumento como nuestra santificación es progresiva. El que comenzó en nosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Cristo. Es una obra donde Dios está santificando nuestra vida. Así que todo tiene relación, hermano. Para esta justicia vivida y práctica necesitamos la santidad de su Espíritu, vivida y practicada en todos los sentidos de nuestra vida. Y eso es lo que protege nuestra vida de todo ataque del enemigo. ¿Cómo hacemos esto? ¿Cómo podemos ayudar a proteger nuestra vida espiritual? Recuerda siempre a meditar en el Evangelio. Recuerda cada día que tu justicia no es tuya, es una justicia impartida por Dios, por medio de Cristo y por la obra de su Espíritu. Tú no tienes justicia como afrontar, tú no tienes una autojustificación para afrontar todas estas cosas. Para tú vivir una vida justificada y una vida práctica justificada necesitas la intervención de Dios en tu vida. Medita, recuerda que cada día que tu justicia no está en ti, sino en Cristo, recuérdate por qué eres aceptado delante de Dios. No es por ti, es por Cristo. Efesios 1, 3 al 14, la obra trinitaria de Dios. Nos escogió, nos perdonó y nos selló. Esa es la obra que te justifica delante de Dios y te hace santo y sin mancha delante de Él. Segundo, examina tu vida. Hay áreas seguro en nuestra vida que nos falta integridad. Llévalas a Dios. Examínalas. Seguro que hay vidas en nuestra vida que necesitan que la justicia de Dios se aplique. No las dejes pasar por alto. Llévalas a Cristo. Llévalas a la palabra. Despojarse del viejo hombre implica arrepentimiento. Identificar el pecado que nos lleva, el pecado que hemos realizado, las prácticas que quizás en algún momento determinado de nuestra vida cristiana estemos practicando, llevarlas a la palabra, abandonarlas y revestirnos del nuevo hombre. Tercero, confiesa y arrepiéntete. La confesión ante Dios y el arrepentimiento es parte de quitarse estas vestimentas viles y sucias, que son la oportunidad que Satanás tiene para atacarnos. Cuarto, vive en luz, que tu caminar no sea en tinieblas, sino en luz, porque la luz es aquella que identifica a los hijos de Dios. Amén. Conclusión de este mensaje. La armadura no es una metáfora decorativa. ¿Sí? Cuando nosotros hemos hablado muchas veces de la armadura del creyente, hemos visto a un soldado y nos hemos imaginado a nosotros poniéndonos cada atuendo de la armadura para hacer frente a este gran enemigo.
No, es una vida bien vivida. Es vivir a Cristo en todas las áreas de nuestra vida. Es vivir como es digno del Evangelio. Así que la armadura no es una metáfora decorativa, es una provisión para tu vida real. Es para tu vida día a día. Es para la batalla real que estás enfrentando. Es para guardar las partes vitales de tu vida espiritual. Es para vivir con integridad, es para vivir con verdad, es para vivir con justicia, es para vivir una vida bien vivida delante de Dios, que haga frente a todo este ataque diabólico. Así que el llamado es fortalecerte en el poder de su espíritu. Por eso Pablo en el 3:16 dice, fortaleceos en el hombre interior por su espíritu. Porque no puede haber firmeza si no hay fortaleza por su espíritu. Y no se puede vivir una vida íntegra en justicia si no está el espíritu. Dice Jonathan Edwards, la justicia de Cristo me cubre, ¿sí? Realmente, porque somos justificados por medio de la fe. Dice, y la obra de su espíritu me capacita, por eso puedo pelear, ¿sí? La justicia de Cristo me cubre, pero la vida de su espíritu me capacita para poder pelear. Así que dependa de esta gracia que Dios nos ha dado en Cristo y el poder de Dios fortalezca su vida. Santifíquese para que el fruto en su vida sea tangible y pueda crecer en este fruto de justicia en su vida. Amén. Padre, gracias en esta mañana, Señor, por permitirnos exponer a tu palabra, por haberme dado fuerzas para poder expresar tu palabra. Pedimos, Señor, que tu mensaje vaya más allá de mis palabras y que tú lleves la obra santificadora, Señor, de tu Espíritu a la vida de cada uno de mis hermanos. Señor, quizás algunos de nosotros estemos viviendo bajo ese ataque del enemigo, donde nos haga ver que nuestras vidas son injustas, que no alcanzan, que no llegan. Es parte de su acusación, aquellos hermanos que quizás hayan bajado sus brazos. Pero es que la justicia no viene de nosotros. La justicia viene de Cristo Jesús. Así que pido que cada hermano pueda hoy descansar en esa justicia perfecta que es la justicia de Cristo. Y si hemos bajado nuestras manos, Señor, y estamos viviendo nuestra vida de santidad descuidada, con pecados ocultos, falta de perdón, falta de intimidad contigo en tu palabra, si quizás no estemos viviendo de acuerdo a los principios establecidos como las justas demandas de tu palabra, hoy nos acercamos a ti a pedirte perdón por nuestros pecados y que nos ayudes a que nuestra vida se santifique para ti y que como fruto pueda ser una vida que vive bajo la justicia que tu palabra demanda en nuestras vidas, pero no vivida por nuestros esfuerzos, sino por la obra santificadora de tu Espíritu. Así que da valor a tu pueblo, que tu Espíritu vivifique tu palabra en nuestros corazones. Gracias por todo, Padre. En el nombre de Jesús. Amén.